Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Herodías. Ella fue una princesa de Judea con grandes ansias de poder, siendo vista como ambiciosa, orgullosa y astuta, pasando a la historia por su polémico casamiento con su tío cuñado Herodes Antipas, y por estar detrás de la ejecución de su mayor opositor, el predicador San Juan Bautista. Esta biografía es realizada por petición de Priscila Silva, Tamar Suárez, Lolo, Santiago de Jesús Gallo y Jesús Ignacio Sánchez. Herodías, de la dinastía herodiana, nació alrededor del año 15 a.C. en la ciudad de Jerusalén, en el reino de Judea, actualmente en Israel. Fue hija del príncipe Aristóbulo IV y de la esposa de este, la princesa Berenice. El matrimonio tuvo al menos 5 hijos en común, pero se duda sobre qué posición ocupó exactamente Herodías entre sus hermanos. Sus padres eran primos hermanos, siendo su casamiento ideado para mejorar las tensiones familiares que habían surgido dentro de la familia. En el año 7 a.C., su padre, Aristóbulo IV, fue estrangulado por orden del propio progenitor de este, es decir, el abuelo paterno de Herodías, el conocido rey Herodes el Grande, el cual se dejó llevar por las intrigas palaciegas de su otro hijo, el príncipe Antípatro, el cual sentía celos de sus medios hermanos, así que convenció a su anciano padre para que ordenase ejecutar a los príncipes Aristóbulo IV y Alejandro, tras acusarles de estar conspirando contra su progenitor para así arrebatarle el trono de Judea. Herodías tenía tan solo 8 años de edad cuando quedó huérfana de padre, creciendo así en medio de una serie de intrigas familiares y palaciegas, ya que no solo su tío Antípatro y su abuelo Herodes el Grande habían acabado con la vida de su padre, sino que se dice que su propia madre, la princesa Berenice, podría estar detrás de estas intrigas que acabaron con la vida de su marido, ya que ambos primos habían mantenido un matrimonio bastante infeliz a causa de las tensiones familiares. Tras producirse el asesinato de su padre, su abuelo, el rey Herodes el Grande, decidió casar a Herodías con su tío paterno, el príncipe Herodes Filipo I, también conocido como Herodes II o Herodes Boeto, celebrándose este casamiento entre tío y sobrina en el año 7 a.C., teniendo para entonces Herodías unos 8 años de edad en el momento de la unión, mientras que su tío tenía unos 20. Aquel casamiento entre parientes cercanos será ideado para volver a fortalecer los lazos familiares, pero su odiado tío, el príncipe Antípatro, se mostró en contra de tal casamiento una vez ya se había celebrado, ya que pensaba que con la celebración de esta boda, su medio hermano, Herodes Boeto, tendría más posibilidades de heredar el trono de Judea, así que convenció a su padre, el rey Herodes el Grande, para dejar a Herodes Boeto en una segunda posición dentro de la línea sucesoria, estando por detrás de su medio hermano Antípatro. Su odiado tío acabaría siendo ejecutado en el año 4 a.C., tras ser acusado de haber conspirado contra su propio padre. Ante tal muerte, su marido, Herodes Boeto, debería de haberse convertido oficialmente en el heredero del reino de Judea, pero en vez de eso, su marido sería apartado de la línea sucesoria, debido a que el padre de este, el rey Herodes el Grande, descubrió que tanto su hijo como la madre de este, la reina Mariamna II,
eran supuestos conocedores de la conspiración del príncipe Antípatro y no hicieron nada para delatarle. Por esta razón, el rey Herodes el Grande decidió desheredarlo y nombrar como su sucesor a otro hijo suyo, el príncipe Herodes Antipas. Pocos días después de que su marido fuese apartado de la línea sucesoria, falleció su abuelo, el rey Herodes el Grande, siendo reconocido su tío Herodes Antipas como el gobernante de las regiones de Galilea y Perea. Herodías se mostraría muy infeliz tanto con su casamiento como con la situación que le tocó vivir, considerando todo muy injusto. Su marido, Herodes Boeto, había sido excluido del testamento de su fallecido padre. Por esta razón, el matrimonio prácticamente no heredó nada. Además, al ser excluido de la línea sucesoria y haber sido desheredado, se convirtieron más bien en ciudadanos comunes, algo que no gustó para nada a la princesa, quien desde pequeña mostró una gran ambición. Ante esta situación, Herodías se instaló junto a su marido y su madre, la princesa Berenice, en la ciudad de Roma, lugar donde llegaron a tener su propia casa. Pese a su infelicidad conyugal, su matrimonio se había consumado cuando Herodías estaba ya preparada para concebir hijos, pero de esta unión tan solo nacería una única hija en el año 14 después de Cristo, la cual se llamó Salomé, en honor a su bisabuela materna, la princesa Salomé I, hermana de Herodes el Grande. Se sabe que Herodías era una mujer ambiciosa y astuta, que no estaba conforme con la vida que llevaba en Roma junto a un marido que la hacía bastante infeliz, así que acabaría teniendo un acercamiento con su otro tío, el gobernante Herodes Antipas, iniciando tío y sobrina un apasionado romance. Según se cuenta, Herodes Antipas quería recuperar el antiguo reino que en su día gobernó su fallecido padre, el rey Herodes el Grande, el cual se encontraba bajo el poder de los romanos. Así que en su intento de unificar de nuevo estos territorios, viajó a Roma para debatir este asunto con el emperador de turno. Durante su estancia en dicha ciudad, Herodes Antipas se hospedó en la casa de su medio hermano Herodes Boeto, donde se reencontró con su hermosa sobrina Herodías, quien no tardó en seducirle. Herodes Antipas se mostraría realmente encaprichado de su sobrina, así que no dudó en repudiar a su esposa, la princesa nabatea Phasaelis, para poder casarse con Herodías. Aquel romance entre tío y sobrina sería un gran escándalo, no solo por su parentesco, sino porque ambos se encontraban casados y una mujer judía no podía divorciarse de su marido, aparte de que estaba terminantemente prohibido que un hombre se casase con la esposa de su hermano. Pese a todos los obstáculos que había en el camino a los amantes, la pareja estaba dispuesta a casarse, algo que disgustó a muchas personas, entre ellos al rey de los nabateos, Aretas IV, quien se tomó como una gran ofensa que su hija, la princesa Phasaelis, fuese repudiada por su esposo, así que rompió con todas las alianzas que había establecido con Herodes Antipas y le declaró la guerra, consiguiendo los nabateos una gran victoria durante estos conflictos. La noticia del casamiento de Herodías con su tío Herodes Antipas tampoco gustó demasiado al pueblo de Judea, siendo esta unión muy criticada. Uno de sus mayores opositores sería el predicador y profeta Juan Bautista, quien sería muy crítico con Herodes Antipas,
al cual le recriminó el hecho de casarse con su propia sobrina cuñada, ya que esta unión no respetaba ni las leyes ni las costumbres judías. Juan Bautista daría una serie de sermones públicos donde criticaría con mucha dureza este nuevo matrimonio, especialmente a Herodías. Por esta razón, el gobernante ordenó que el predicador fuese encarcelado. Pese a estar Juan Bautista en prisión, Herodías le seguiría considerando una gran amenaza, así que en varias ocasiones intentó convencer a su segundo esposo para que lo ejecutase. Pero Herodes Antipas se negó en rotundo, considerando a Juan Bautista como un hombre justo y bueno. Pese a las negativas de su esposo, Herodías quería acabar con el predicador, fuera como fuese. Así que una vez más tiró de su gran astucia y logró convencer a su hija Salomé de que Juan Bautista era un gran enemigo y que tendrían que convencer juntas a Herodes Antipas para que ordenase su ejecución. Un día se celebró una gran fiesta en honor a dicho gobernante, y durante estos festejos la joven y hermosa Salomé bailó para su padrastro e invitados, quedando todos maravillados con su hermosa danza y su gracia para bailar. Así que Herodes Antipas, extasiado ante tal hermoso y delicado baile, quiso satisfacer cualquier deseo de su hijastra. Por esta razón pronunció estas palabras: «Pídeme lo que quieras, todo lo que me pidas te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». A lo que Salomé contestó: «Quiero la cabeza de Juan Bautista en una bandeja de plata para mi madre». Herodes Antipas quedó muy sorprendido y a la vez entristecido por la petición de su hijastra, pero como le había prometido darle todo lo que ésta quisiese, ordenó decapitar a Juan Bautista y que su cabeza fuese puesta sobre una bandeja de plata, siendo ésta entregada a Salomé y posteriormente a Herodías, que se mostraría muy satisfecha al verse cumplido lo que ella tanto deseaba, el acabar con su principal opositor. Herodías pronto encontró un nuevo enemigo, pero en esta ocasión sería su propio hermano, el príncipe Herodes Agripa, quien tenía un trato estrecho con la familia imperial romana al haberse criado en la ciudad de Roma. Herodías siempre había sido una hermana un tanto protectora, ya fuese por el cariño que le tuviese a su hermano o por interés, pero independientemente de cuál fuese la razón, ella logró que su hermano fuese acogido en la corte de su segundo esposo, tras haber quedado éste desamparado ante la mala vida que llevaba. Incluso consiguió para él un cargo como funcionario, pero tiempo después, Herodes Agripa se mostraría muy insatisfecho con lo que su hermana le había dado, y acabaría protagonizando una gran discusión con su tío cuñado Herodes Antipas durante la celebración de un banquete, algo que le empujó a ir hasta Roma para acusar a su tío cuñado ante el emperador Tiberio por haberse apropiado de una serie de territorios que le pertenecían al Imperio Romano. Pero Herodes Agripa acabaría cayendo en desgracia durante su estancia en Roma y fue encarcelado por haber faltado el respeto a dicho emperador, pasándose algún tiempo en prisión, y no sería hasta la muerte del emperador Tiberio en el año 37 que fue puesto en libertad por su gran amigo Calígula, quien se había convertido en el nuevo emperador del Imperio Romano. El emperador Calígula le concedió a su amigo Herodes Agripa una serie de dominios que en su día pertenecieron a su abuelo, el rey Herodes el Grande, y posteriormente a su tío Herodes Filipo II, convirtiéndose así en rey de Batanea. Herodías envidió a su hermano por haber sido este reconocido como rey por el emperador romano y por haber conseguido tales territorios, así que convenció a su marido Herodes Antipas para que le pidiese a Calígula el ser reconocido también como rey,
Por esta razón, su esposo partió hacia la ciudad de Roma para reunirse con el emperador. Herodes Agripa se enteró de que se iba a celebrar tal reunión y antes de que ésta se produjese, envió una carta al emperador donde acusó a su tío cuñado de apropiarse de territorios que no eran suyos, de hacer alianzas secretas con los partos y de haber acumulado una gran reserva de armas. Ante tales acusaciones, Calígula decidió derrocar y exiliar a Herodes Antipas en el sur de la Galia, entregándole así todos los territorios que éste poseía a su gran amigo Herodes Agripa, quien asumió el control de las regiones de Galilea y Perea, además de apoderarse de las propiedades y los bienes que se le fueron confiscados a su tío cuñado. Tras la caída de su marido, Calígula le ofreció a Herodías el poder permanecer en la nueva corte que había establecido su hermano Herodes Agripa y poder mantener así su riqueza, pero en un arrebato de orgullo se negó, prefiriendo dejar su fortuna a un lado y partir al exilio junto a su marido, debido a que se sentía muy humillada por su hermano y desconfiaba completamente de él, viéndole como un gran traidor. Poco más se sabe sobre Herodías tras su partida al exilio. Según algunas versiones, se instaló junto a su esposo en lo que es actualmente la ciudad de Lyon, en Francia, pero se duda cuándo murió exactamente, ya que a partir del año 39 dejó de ser mencionada en las crónicas de la época. No hay mucho más que decir sobre Herodías. Ella fue una princesa de Judea que pasó a la historia por su ambición, sus ansias de poder y por su gran orgullo, además de por las tensiones que surgieron entre ella y el profeta Juan Bautista, el cual sería su mayor opositor. Herodías es vista por muchas personas como una mujer sin escrúpulos, ambiciosa, envidiosa y demasiado astuta, que haría todo lo posible por recuperar su posición y convertirse en reina. Por esta razón acabaría seduciendo a su propio tío cuñado, saltándose así las normas y las costumbres judías para poder casarse con él, algo que fue considerado como un gran escándalo en la época. También presionaría a su segundo marido para que éste reclamase el título de rey o para hacerse con alguno de los territorios que en su día pertenecieron a Herodes el Grande, forzando así su caída en desgracia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Herodías. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes históricos que sean famosos por su gran ambición o por ser muy orgullosos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.